Bueno, yo voy a tratar de guiar un poco la reflexión final haciendo un par de preguntas y de repente si alguien del público quiere aportar a la reflexión, bienvenidos. Me produjo una profunda curiosidad saber que Internet tiene 20 años en Colombia porque mi hijo cumplió hace pocos días 20 años, es decir, que tiene la misma edad de Internet. Y me pareció muy curioso también el hecho de que él me diga que él no necesita un televisor. Yo le pregunté que si quería un receptor, un televisor en su cuarto y me dijo que él no lo necesitaba. Y ayer creo leí en algún periódico, por casualidad en papel, entre otras de los pocos periódicos que he leído en papel en estos días, donde se decía justamente que los jóvenes cada vez necesitan menos de la televisión. ¿Ustedes cómo observan ese fenómeno desde la perspectiva de las reflexiones que han tenido hasta el momento? Pues yo creo que pues tu ejemplo es ilustrativo y yo también lo mido mucho con mis estudiantes, que no solo ven muy poca televisión, sino que la última vez se compraron un CD, o sea, nunca han tenido un CD. ¿Sí? Yo siento que pues son jóvenes, pero tampoco nos diferencian no sé cuántas generaciones entre ellos y yo, ¿no? Y me sorprendo mucho de pensar que me responden, un CD no, nunca he tenido uno, ni les va a interesar comprarlo, pues, por supuesto, si no han tenido uno hoy, no van a comprar ninguno en el futuro, o probablemente sí, no van a tenerlo. Entonces, digamos que eso muestra que sin duda es una generación distinta a la anterior, es decir, que sí hay un cambio grande en la manera en que consumimos. Yo pienso que estar en esa transición y que probablemente él vea televisión en internet, digamos. Él lo que necesita es una pantalla y tal vez se van a fusionar las pantallas. Esto es una opinión muy mía, pero ¿no? Que simplemente la televisión se va a ver ya no solo por un aparato que solo sirve para ver televisión, porque eso es muy aburrido y le estorba en su cuarto, sino por una pantalla en la que él puede estar en internet, ver televisión, escuchar la radio, hacer todo en un mismo dispositivo y se van a fusionar. Y ya lo vemos, ¿no? Ya hay televisores como Smart TV y ya uno ve la televisión un poco a demanda, ¿sí? Yo creo que estas nuevas generaciones, pues por supuesto, canalear y revisar la guía de la televisión son costumbres que ellos no tienen en absoluto, ¿sí? La televisión se ve cuando ellos quieren, a la hora que ellos quieren, a demanda de los programas que ellos quieren. La publicidad no se la aguanta, entonces entran a Netflix y ven su programa o hacen una maratón de capítulos de una sentada y ven 25 capítulos de una serie, ya, ¿no? O sea que esta expectativa del programa que llega la otra semana, de la novela no sé qué, pues eso se transforma, ¿no? En otra nueva manera de ver televisión, en otro tiempo y en otro aparato. Es que yo creo que es un tema de aparatos, como acabas de decirlo, y tú decías, no son los aparatos. Efectivamente, yo sí creo que la gente sigue consumiendo entretenimiento y contenidos audiovisuales, y el crecimiento de consumo de videos en YouTube lo muestra clarísimo. El éxito de un Netflix es clarísimo, o sea, la gente sí consume, lo que pasa es que consume de una manera diferente. Pero yo lo que creo y que me parece más chévere y más rico del mundo es que hay espacio para la diversidad. Ahora que tú decías lo de los CDs, curiosamente yo acabo de abrir una tienda de vinilos, ¿no? Y dime tú la gente que va. Hay una cantidad de gente, no sé si son freaks todos, locos, fans de la música, pero hay espacio para todo. No faltará el que quiera ver. Alguien me llevó unos videos en VHS de Björk y no sé qué, para decoración, y me han ofrecido comprármelos un montón. Entonces, hay un tema de consumo que eso es algo muy personal y que yo creo que los medios digitales lo que hacen es como respaldar más la idea de que cada uno puede hacer su vida como se le dé la gana y consumir lo que quiera, cuando quiera, como pueda, y si quiere volver al análogo y comprarse un LP, pues se lo compra, y si quiere ver algo en VHS, pues lo ve, si lo quiere ver en internet, pues lo mira, y eso es maravilloso. Yo creo que hay un tema de fondo, en esta discusión, ¿no? Si nos va a hacer falta o no tener televisión en el cuarto, si vamos a seguir consumiendo los medios que consumíamos.
y se debate en la academia constantemente, y es el ciberoptimismo y el ciberpesimismo. Y el ciberoptimismo, muchos de los que nos consideramos ciberoptimistas decimos Internet va a cambiar todo, va a haber una sociedad red, va a ser posible una democracia directa y todos vamos a ser felices. Y el ciberpesimismo, dice Carreta, esto es un sueño que va a terminar pronto y los grandes conglomerados van a empezar a cobrar por todos esos cables interoceánicos que llevan señal de Internet de Manhattan, porque ahí es donde están casi todos los servidores del mundo, a los hogares de todo el mundo. Entonces, si usted se pone a leer, por ejemplo, a Julian Assange en CryptoPunks, el tipo dice, despierten, todos esos cables y esas cosas que hacen posible que el Internet sea libre y maravilloso y para todos y que haya diversidad, le pertenecen a personas, le pertenecen a corporaciones, a Google, a gobiernos, a un montón de gente, pero ese montón de gente dueña de esas grandes infraestructuras, estamos hablando de satélites encima de nosotros, de cableado de miles de millones de kilómetros debajo en el lecho marino del Pacífico, etcétera. Esa gente dueña de eso no ha podido privatizar Internet en los 20 años que lleva en Colombia y en los que lleva en el mundo. No ha podido. Si ustedes se ponen a buscar una entrevista de Manuel Castells en YouTube, hay varias. El tipo lo han llamado de la ONU, de todas partes, digamos, personas muy importantes, y siempre lo sientan a él a que cruce la pierna y a preguntarle ¿cómo controlamos Internet? Le preguntan al pobre Castells, y el pobre Castells no tiene respuesta para esa vaina, por más sabio que sea. Entonces, hay un tema de fondo de ciberoptimismo y ciberpesimismo que nos lo distribuimos entre todos y que tenemos que llegar a una postura moderada, que me parece que es a lo que podemos llegar. De hecho, el propio Castells tiene una teoría en la sociedad de red, y uno de los principios de esa sociedad de red que él teoriza es que la sociedad red se autorregula. Entonces, el tema de si hay o no hay contenido, muy seguramente las cifras lo van a decir, ¿sí? Las cosas peyes no van a tener tanto éxito como las otras, aunque veamos gatos que tienen millones de visitas o niños que lloran, que tienen más visualizaciones que el último de Nine Inch Nails, qué sé yo. Pero supuestamente eso viene siendo parte de la dinámica de la autorregulación que dice Castells. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, el televisor pues hace parte de nuestro decorado de la casa, pero tiene que cambiar porque es que Internet nos empoderó para bien y para mal. Es más, los ciberoptimistas decimos que para bien siempre será mejor tener el poder aunque hagamos pachotadas y mediocridades, a no tenerlo, a volver al siglo XX, a que un gran poder y un gran gobierno nos diga cuáles son los cánones estéticos que tenemos que consumir, a qué le tenemos que decir sí y a qué no. ¿Sí? Antes había unos cuantos dictadores con poderes para crear medios de comunicación. Ahora hay miles de millones de dictadores, cada uno espiándose el uno al otro. ¿Sí? Y eso es una cosa que si Castells pues tiene razón en sus teorías, se tiene que autorregular. Por obligación o por azar yo me muevo en distintos medios y en distintas disciplinas, y voy a poner un ejemplo que viene del teatro, pero que yo creo que puede servir para estimular la reflexión. Yo recuerdo que hace algunos años se hablaba sobre el problema de si cobrar o no cobrar para los espectáculos artísticos, que la gente necesita educarse, la gente necesita divertirse, los libros deben cobrarse o no cobrarse. Existía como ese fantasma, y recuerdo que había un grupo de teatro, o hay un grupo de teatro en Medellín que no cobra por sus funciones sino a la salida. La gente verá si paga o no paga a la salida, y muchas de las personas que se desenvuelven profesionalmente dentro del medio teatral les parecía eso una defecio, porque era como desvirtuar la necesidad que tiene el actor o el artista en general de ganar por su trabajo. Recuerdo también una entrevista que leí hace poco con Andrew Loog Oldham, el viejo manager de los Rolling Stones, que decía que insultaba a Steve Jobs diciendo que había acabado con el negocio de la música. Desde la perspectiva de los creadores, ¿ustedes cómo ven este problema de la subsistencia y este problema de cómo se gana ahora con las producciones artísticas o con los contenidos que se están, digamos, alimentando en última instancia los medios? Bueno, yo quisiera decir respecto a eso que Internet está promoviendo una cultura libre y que es muy diferente hablar de cultura gratis.
Y eso es una discusión que se viene dando desde que existe el software libre a finales de los años 60, cuando aparece el Unix, luego el Linux, etc. Y es una discusión que no para, lleva décadas, en donde hay todo un sustento filosófico de la cultura libre, de por qué hay software libre, hay contenido libre, etcétera, con fines académicos, buscando un cambio social, etcétera, que la gente a veces confunde con la cultura gratuita. Y eso se mezcla y se vuelve vira un poco la discusión hacia la piratería, etcétera. Y eso es una discusión que lleva muchas décadas, como les decía, pero que hoy en día empieza a tener unos visos de cambio, porque es que las personas que hicieron funcionar la industria musical, teatral, televisiva en el siglo XX se están rascando la cabeza desde que empezó el milenio presente para saber cómo rescatar el modelo de negocio que les funcionaba también en el siglo XX. Y en este momento pues no han logrado dar con un nuevo modelo de negocio, pero hay visos e indicios muy interesantes como el freemium. No sé si ustedes han escuchado hablar del freemium, en donde usted consume algo gratis y si quiere algo más tiene que pagar un poco o tiene que pagar algo económico, ¿sí? Es un concepto muy interesante que plantea un nuevo modelo de negocio, en principio para las aplicaciones móviles y para algún contenido cultural, musical, audiovisual. El Spotify, por ejemplo. Spotify, por ejemplo, si usted quiere tener almacenado su música en su dispositivo, tiene que pagar. Si no paga, se la dejan escuchar por streaming si usted le paga al proveedor de contenido de Internet. Si usted no tiene proveedor de contenido de Internet, se va a Andino afuerita, se conecta a la red gratis y escucha Spotify todo el día. Gratis, pues, pero tiene que pagarle al que le vende el celular. Entonces ahí hay una cadena de valor que se tiene que replantear y el freemium es como un primer indicio de ese cambio de modelo de negocio. Bueno, en ese tema preciso, el videíto que me salté para dar con los tiempos era una entrevista a Peter Jenner, que fue el primer manager de Pink Floyd, un inglés así increíble, un viejito, lo pueden buscar luego ahí en el parlante, que tiene una visión de avanzada que va mucho más allá a lo que mucha industria de la música tiene. Y él contaba cómo hace mucho tiempo en Inglaterra eso era... Poner la música en la radio era prohibido y solo se podían poner 3 canciones de una banda y por eso estaban los barcos piratas que ponían música desde afuera y era toda una revolución porque pensaban que la promoción en radio se iba a tirar el negocio de la música. Después los años pasaron, cambiaron y eso dio un giro total. Él lo que decía básicamente es que le sorprendía la lentitud como la industria a veces asume los nuevos retos, porque ya no se puede negar el mundo en que vivimos. Y digamos que ha sido duro en el término de los músicos, ha sido duro para los intermediarios, ¿no? Para las disqueras, porque los famosos casos ya probados que Radiohead cuando dijo, no, chao disquera, y ustedes más bien, si quieren mi canción, páguenme lo que quieran, y les fue mucho mejor a ellos recibiendo el dinero directo que recibiéndolo con los intermediarios. Ganaban, exactamente les daban hasta menos centavos de dólar o dólar por cada disco, cuando tenían la disquera que les hacía toda una actividad de mercadeo adicional, pero por la cual cobraban y se llevaban casi todo el control. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la música simplemente hay que replantearse cosas y pienso que sí se han logrado ya como caminos, ¿no? Por eso hoy en día la plata para los artistas está un poco en sus presentaciones, más que en el tema de la venta de sus discos, o en hacer cosas especiales. Hay por ahí también una carta súper linda que escribió Trent Reznor de Nine Inch Nails, como las 10 cosas que uno debería hacer siendo artista nuevo para moverse en la red y hacer una platica, y son consejos razonables, trabajando con los fans, estando cerca, aprovechando la red y las virtudes de la red para estar más cerca y lograr que se valore un poco su trabajo. No ha sido fácil de todas maneras y creo que hay muchas cosas por inventarse y desde los medios de comunicación uno también se pregunta, bueno, yo hago este canal o yo hago esto y yo no voy a pagar la cámara a punta de banners, ¿no? Entonces hay muchas cosas por inventarse, pero pienso que es un tema de poder lograr terminar de entender cómo consume la gente, qué le gusta, qué no le gusta, qué se brinca, qué no se brinca, para ver qué se puede hacer. Pero si me permites, ya que tienes el micrófono, hay una pregunta ingenuamente perversa. ¿El parlante amarillo, por ejemplo, es un negocio? ¿Ustedes lo consideran un negocio? ¿Qué piensan del parlante amarillo como entidad? Pues mira que
Lo que hemos hecho con el parlante no es el negocio más rentable del mundo, pero curiosamente producimos para internet y vivimos de la televisión, porque la televisión, como producimos en calidad, buena calidad, nos ha comprado los contenidos. Entonces tú ves Parlante Amarillo y una cosa, ahí toda la parte de hippie y mamerta del proyecto es el apoyo a las bandas nuevas. En Brasil, por ejemplo, el Canal Globo nos compró 88 clips de una sección que tenemos blanco y negro, o nos han comprado secciones, o nos han comprado programas, hemos armado magazines. Y bueno, también ha habido cosas de pauta y en redes hemos crecido, entonces también a veces si funciona como con un poco los criterios editoriales, tenemos algunas cosas por redes y entonces digamos que no somos millonarios con el parlante, pero no estamos perdiendo dinero y estamos buscándole la manera, y porque el lado que yo manejo más es el lado de la televisión, he encontrado esa vueltica por ahí. La semana pasada, para esta misma organización, estuve trabajando en un pequeño taller de dramaturgia para radio, que un amigo, un viejo amigo de la radio, bueno, no tan viejo, pero ahora las cosas pasan una semana y ya se consideran viejas. Un viejo amigo de la radio me decía que era eso de dramaturgia de la radio, si ya eso no existía, que quién se inventaba ficciones radiales y que si eso era posible. Y justamente el taller lo orientamos en función de cómo construir historias para la radio dentro de parámetros convencionales de la dramaturgia tradicional, tanto para el teatro como para el cine, como para la televisión y como para la radio, donde se cuenta un cuento, donde se cuenta una historia dentro de modelos que pueden venir desde Aristóteles hasta nuestros días y que siguen siendo los mismos. Ustedes estaban hablando ahora de, digamos, de los medios y de las maneras y de los modelos de producción, pero a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes desde la perspectiva de la creación y de la construcción de historias de ficción. ¿Cómo observan esos modelos de dramaturgia dentro de los parámetros que ustedes analizaron? Pues yo creo que no porque estemos en un momento digital, digamos, la dramaturgia o lo dramático pierde un espacio. Creo que además somos un país muy oral y la radio va a seguir teniendo como un lugar muy especial como forma de entretener, de informar. No solo acá, creo que Colombia tiene una tradición oral, pero además en otros países también los podcasts incluso han cogido más fuerza ahora en una plataforma digital. Ahora los puedo escuchar a través de mi computador, pero sigo haciendo un ejercicio que es de escucha, que es cotidiano, que tiene la misma naturaleza que ha tenido la radio siempre, tal vez ahora un poco más amplio y más diverso. Ahora no solamente necesito un radio, sino que lo puedo hacer desde mi computador o desde el celular. Se me convirtió en el radio que cargaba antes en mi bolsillo, ahora lo tengo todo en el celular, pero sigo teniendo, digamos, ese ritual. Yo pienso digamos que sigue existiendo y eso no ha cambiado. No ha cambiado nuestra consumo, y pienso que somos además muy dramáticos. Y vive la radio, la ficción, y vive también la crónica. Todo eso va a seguir viviendo paralelo a lo digital, va a tratar de montarse a lo digital y sacar su provecho de ahí, pero no creo que se vaya a transformar porque hoy la gente solo quiere ver, no sé, otro tipo de contenidos, menos digamos, distintos a los anteriores. Acá mismo veía ahorita en el salón de al lado de parqueadero las nuevas muchachos que hacen Radio Pachone o Radio Ambulante, que son nuevas radios digitales que están haciendo lo mismo, buscando historias de la gente, que la gente tenga otra vez esa capacidad de narrar y de como crear unas escenas a punta de palabra y de volver a gozar eso. Yo creo que también hay una cosa como de cosas que se vuelven además como un fetiche, ¿no? El LP y el libro y la revista, que hoy adquieren como otro carácter, y tal vez la radio también está como en ese lugar preciado.
Pero si me permites una interrupción, dijiste hace un rato una frase, no sé si la entendí mal, pero me produjo un poco de vértigo porque yo enseño dramaturgia hace muchos años y tú hablabas de menos ficción y más realidad. Yo no sé si hay como una búsqueda de una nueva verdad o de una verdad digital, o qué era lo que querías decir con tu frase. No, tengo como varios amigos literatos que no les gusta mi eslogan por eso, pero hablaba un poco, y creo que intenté explicarlo después, como de las ficciones mediáticas, como un poco de la ficción mediática que muchas veces se crea alrededor de estos temas, pero no de la ficción del lado de la creación, del arte, de la literatura, no de esa ficción que me parece que sigue teniendo que va a seguir teniendo una relevancia y que no va a ser de alguna manera atropellada por lo digital. Y mi menos ficción es por el lado como de las ficciones que se crean, es como de los imaginarios que muchas veces se crean alrededor de los medios y de cómo funcionan. Felipe, mañana vamos a tener aquí a Holman Morris y estaba pensando en la televisión pública en relación con todo lo que tú planteabas. Si me ayudas en la moderación que voy a tener mañana, ¿tú qué le preguntarías a él para que me soples la pregunta y estimular un poco la discusión desde ahora? Pues, bueno, quiero contestar esa pregunta y participar en la anterior. En principio, yo conozco a Holman de hace rato y hace un par de años en el Ministerio de las TIC, yo me acuerdo que estaba con todos los gerentes de los canales regionales hablando de live stream y de todas estas cosas que hablé hoy, y uno de los más interesados era él. Meses después vi que Canal Capital está en live stream, tiene un canal de YouTube muy activo, tiene un perfil de Twitter, Facebook, súper movido, y hablaba con la persona responsable del canal, y lo que no me quedó claro, y no sé si ahora ya está, digamos, más superado, es cómo participaba la gente de esa dinámica de redes sociales tan interesante que ellos crearon en Canal Capital. Me explico, el canal sigue siendo el canal del siglo XX, ellos hablan, los demás escuchan, participan a través de redes sociales, pero el contenido del canal no está permeado a través del contenido de los usuarios, que ese es el tema central del cambio cultural que estamos haciendo hoy en día. Hay que leer a Jenkins. Jenkins dice que la cultura de fans trasciende el hecho de que, no sé, los fanáticos de Star Trek se vistan como el señor Spock. No, hay ya películas hechas por fans que quieren continuar la historia. Hay películas hechas por fans de Matrix que, incluso aquí en Bogotá, hay un video de YouTube que continúa la historia de Matrix más allá del episodio 3 de Matrix Revolutions. ¿Sí? Entonces, la pregunta que hay que hacerle a estos medios que se quieren meter a la web 2.0 es ¿cómo van a dejar participar a la gente en su sacrosanto contenido? Porque es que el contenido de los medios es el del que lo patrocina y se acabó. Es un canon estético que tiene un trasfondo político. No es más. No se trata de si lo que usted hace es más bonito que lo del otro. No, es quién dice qué gusta y punto. Entonces, hoy estamos creando una dinámica social política súper interesante a partir de la dinámica de la web 2.0, en la que estamos acordando entre muchos, no sé si entre todos, no sé si las estadísticas de Mintic sean ciertas, las recientes, pero entre mucha más gente que en el siglo XX, qué se ve, qué gusta, qué no gusta, punto. Sí, da mucha piedra que los gatos tengan más rating. A mí también me pasó en mi canal de YouTube. Yo me mataba haciendo cortometrajes, los mandaba a festivales, me ganaba uno, lo ponía y dije, esto va a ser un hit, mamola. Un buen día hice una comparativa entre dos tabletas, una Android y una iOS, 200,000 visitas. Yo dije, ve, ¿para qué me mato haciendo cortos? ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema de autorregulación en el que los medios tradicionales hoy tienen que meterse o no, ellos verán. No sé. Y la otra. Respecto al drama, o sea, apoyo a Maki, me parece que Maki dice, desde el Gilgamesh para acá, todas las historias exitosas tienen un formato, pueden ser antitrama, minitrama o antitrama, arquitrama, minitrama o antitrama. La arquitrama es la principal y las demás son reacciones, punto. El tipo dice, no sigan discutiendo pendejadas, ¿sí? Desde los sumerios para acá ha sido así y no va a cambiar. Eso me parece una postura muy interesante. De todas maneras, me parece que la antitrama hoy se está discutiendo entre más personas que antes. Me explico. En el siglo XX había vanguardias
estaba Hannes Van Maher haciendo chocolocuras surrealistas cinematográficas, estaba Christopher Nolan haciendo una película hacia atrás, Memento y cosas así. Hoy en día podemos encontrar muchas más personas sin patrocinio del mainstream y de poderes y todo esto, experimentándole a la antitrama y a la minitrama, si quieren, en Vimeo, por ejemplo. Que tienen o no tienen calidad, es menester nuestro como usuarios detectar cuál es la calidad y cuál no de todos esos productos. Yo tengo amigos también melómanos digamos, muy sabios y que conocen muy bien la música, que yo les digo, métase a jamendo.com y hágale un bien a la humanidad. Diga qué es bueno y qué es malo. Porque en Jamendo hay tanta vaina, mala, buena, regular, que uno no sabe qué es bueno y qué es malo. Y hágale un favor a esos artistas independientes. Porque es mucho el contenido. Y de verdad que es tanto que es avasallador y uno no sabe muy bien para dónde pegar. Pero como les digo, eso es ventaja a no tener esa posibilidad como en el siglo XX. Hace ya casi 25 años, yo recuerdo cuando Wim Wenders estrenó una película que se llamaba Hasta el fin del mundo y hubo una retrospectiva en la cual se presentó esa película junto a un documental que él hizo en el Japón que se llama Tokyo Ga, y recuerdo que en esa película Wim Wenders reflexionaba con Werner Herzog con respecto a la saturación de imágenes, y esto hace 25 años, ¿no? Que ya no hay nada nuevo que filmar, es decir, que la gran preocupación que tenía Herzog en ese momento era la de encontrar nuevas imágenes posibles. En este momento nos encontramos en esa suerte de saturación audiovisual en la cual todo el mundo tiene la posibilidad de estar cada segundo guardando para una memoria imposible o yo no sé, un gran epicentro universal donde van a estar todas las imágenes, yo no sé para qué, pero de todas maneras hay como una obsesión por coleccionar imágenes. Esta obsesión por la facilidad de conseguir las imágenes y de que cada vez es más fácil, al comienzo tú hablabas de la facilidad de conseguir las imágenes y de poderlas autoproducir y editar y etcétera. ¿Has medido las consecuencias? ¿Piensas esto para dónde va o estamos en la Arcadia o en el inicio de una nueva posibilidad de crear lenguajes que el hecho de que los produzca todo el mundo, pues esto va a producir nuevas tendencias donde el concepto del creador y del artista va a variar? Pues sí, estamos en un momento de fascinación. Todo el mundo tiene un smartphone en el bolsillo y graba cuanta tontería y la pone en Instagram, con o sin calidad, etcétera, y eso pasa. En YouTube hay una estadística en el 2012 que se subían 2 años de video al día. Sí. ¿Quién se ve 2 años de video en 24 horas? Nadie, ni un robot. Eso es imposible. Entonces, saber si hay o no hay calidad ya es una tarea imposible. De todas maneras, como te digo, lo valioso no es si hay muchas posibilidades de capturar o de hacer, sino que somos capaces de participar en ese proceso por fin libremente. Yo lo veo desde un punto de vista político. Es decir, muchas más personas estamos metidas en la discusión, no solamente como espectadores con un control remoto en la mano con el único poder de cambiar de un canal al otro, sino de contestar las cosas. Yo acabo de terminar de asesorar una tesis de maestría en donde analizaban los productos transmedia a partir de Wrecking Ball de Miley Cyrus y nos encontramos por lo menos con unos 200 videorespuestas buenas, malas, regulares, mal producidas, bien producidas, ridiculizando Wrecking Ball, endiosando Wrecking Ball, ¿sí? Es un montón de gente que está participando y eso para mí es como el fondo importante político, pero yo considero que tiene que haber un momento de saturación. Ahora lo estamos viendo con los fabricantes de tecnología. Apple empezó a bajar sus ventas de su sacrosanto iPhone, Samsung también, todo el mundo empezó a bajar esos niveles de venta espectaculares que llegaron hasta el 2013 y empezaron a bajar, y a bajar grande, 14%, 13% menos cada trimestre, etcétera. Y eso tiene que pasar también con el consumo cultural. Yo pienso que,
tiene que haber un momento en que esas cosas varíen, y si los que hacen la tecnología que nos invade hoy en día están empezando a vender menos, quiere decir que mucha gente tiene sus aparatos y sabe o no sabe qué hacer con ellos. Yo pienso que de la mano de ese descenso con los fabricantes viene un descenso también posible en no sé cuándo va a ser, no sé si es cerca o lejos ese momento del consumo cultural también. María Paula, de todas maneras, por ejemplo, los canales privados de televisión le siguen apostando a la ficción, a la telenovela, al argumental, a contar las historias, a contar historias. ¿Por qué crees, dentro de los análisis que ustedes han hecho, por qué crees que esto sigue siendo como una apuesta tan fuerte? Pues yo creo que igual han perdido espacio, digamos que el prime time de la noche hoy, y lo sabrá bien Liliana, pues se lo tienen que disputar con cosas que antiguamente no existían, como los reality. Digamos que sí, antes teníamos solo las telenovelas, hoy nos damos cuenta que ahí también se empieza a diversificar, y que hoy tenemos también otras producciones que entran ahí y que tienen mucho rating. Yo creo que en general el rating ha bajado, y eso lo muestran los datos. Sí, digamos, el ejemplo de Betty, que estaba ahí, ¿no? Un buen capítulo de Betty podía tener una cosa loca, 20, sí, una cosa así de puntos de rating. Hoy no, sí, hoy uno dice, uy, le fue súper bien a La Voz ayer, 15 puntos de rating. Eso es lo que uno puede ver, o sea que sí ha cambiado, porque hoy esos televidentes, y yo creo que tiene mucho que ver la televisión paga, o sea, creo que antes estábamos un poco enfrascados en el Canal 1 y Canal A de esa época. Hoy en día, pues claro, el 80% de los colombianos tienen televisión paga, y ahora pues ha diversificado su consumo, no solo los que ahora no la ven de plano, como los jóvenes, y que ahora están viendo otras cosas, sino que también uno ve otra televisión. Creo que las ficciones colombianas siguen teniendo su clave cultural identitaria, que mucha gente no encuentra ni en otros formatos ni en otros lugares. O sea, yo se le pregunto a la gente por qué sigue viendo telenovelas, o el gran tema de las narconovelas, ¿no? Pero ¿por qué se han producido 23 narconovelas en los últimos 10 años? Que es un montón. Claro, porque ahí hay un reconocimiento, ahí sigue habiendo esa función de espejo, sigue operando, y la gente la sigue viendo porque, pues mi abuela ve en las narconovelas una nación que ella reconoce, pero si ve Breaking Bad no, y sí, si ve otras cosas que las nuevas generaciones ya han empezado, digamos, a entender ese disfrute, y los niños de hoy que están creciendo pues con una gama enorme, a lo mejor les va a costar más ver la televisión privada de ese tipo, o incluso la pública, porque ellos ya han crecido con otra cosa. Pero hay otras generaciones que siguen buscando allí un reconocimiento que solo yo creo que lo pueden dar todavía esas melodramas, esas ficciones tan en sabor local como las sabemos hacer. Creo que las hacemos muy bien, además. Bien, tenemos 15 minutos, y para algunas preguntas aquí hay la primera, por favor. El tema de la democracia, o sea, y qué tanto influyen las TIC o no, pues hombre, pasa por muchos estadios. Hay una estadística de Mintic que vos me dirás, pues qué tan ficticia es, reciente, que dice que el estrato 1 y 2 en Colombia accede a Internet, el 70% del estrato 1 y 2 en Colombia accede a Internet a través de navegadores web y teléfonos inteligentes. Entonces uno dice, wow, Colombia está volando, ¿no? Entonces quiere decir que lo único que falta es que esta gente sepa qué hacer con eso, y acceder a no sé, a contenidos educativos o a cosas que le mejoren la vida, porque ese es el postulado de fondo del Ministerio de las TIC. Nosotros tenemos más consumo de TIC y el país se vuelve de mejor estrato. ¿Sí? O sea, pasa al segundo mundo o al 1.5, como sea. Y en cuanto a la distracción que vos decías y las elecciones, cortinas de humo siempre ha habido. En el siglo XX hubo muchísimas. No sé si se acuerdan ustedes cuando lo de Armero en el 85 y después el reinado de Colombia, que fue a la semana. Hay un montón de cosas que han manejado los medios masivos de comunicación como cortinas de humo, y no nos pongamos a decir que son, digamos, los responsables de que tengamos conciencia social carreta. Hay muchos episodios históricos de los medios masivos que nos han distraído mucho más que las TIC actuales.
Ahora tenemos la posibilidad, con todo y lo que nos distraen estos aparatos actuales, de escuchar otras voces que nos pueden o distraer más o nos pueden enfocar en lo importante. Entonces yo pienso que también pasa por un tema de educación de cada persona, cada usuario de las TIC, si se concentra o se distrae. Ya es un tema que no pasa por un gobierno central o un conjunto de empresas privadas que nos digan qué hacer. No, nos toca a nosotros, desafortunadamente, en este mar de infoxicación terrible que tenemos, tomar decisiones. Y en ese sentido, pues tenemos que ser más disciplinados. Pero también, vuelvo y te digo, existe la posibilidad hoy, más que nunca, de saber de boca de otras personas qué está pasando. Eso es lo que yo veo como ventaja. ¿Tú querías agregar? Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo en que uno no puede, digamos, pensar absoluto que Internet es lo más democrático que hay. Por supuesto pasa por la capacidad de pago que tenga la persona del aparato, del servicio, incluso pues es un servicio de pago en general, no es como la televisión, que es una cosa que está ahí en el aire y que es de monopolio del Estado, pero no es un bien público. En Internet, y cuando uno entiende que son unos cables interoceánicos, como que pierden aún más la magia, ¿no? Cuando uno entiende que Internet realmente va por la tierra y es una cosa tan material, como que pierde su magia esta de la nube. Pero sí creo que aporta a la democracia en la medida, uno, que hace visible grupos, minorías, temas que antes estaban por fuera, al menos de la agenda mediática, por así decirlo, digamos. Democratiza en la medida en que hoy, ¿no? Las minorías indígenas, los grupos afro, la comunidad LGBT, toda puede estar presente y estar más en el debate público que afuera, que antes, hace 20 años, cuando no estaba Internet, que estaba completamente excluida de las agendas mediáticas y sin posibilidad, digamos, de entrar ahí. Entonces creo que por ese lado democratiza, y por el otro que democratiza es porque empodera a las audiencias. O sea, al fin y al cabo en elecciones sí hay un montón de aplicaciones súper interesantes, Ushahidi, que lo que hacen es empoderar a ese ciudadano y le permite hacer más veeduría, controlar más los procesos electorales. Hay una cantidad de cosas que también se pueden hacer con la tecnología que ayuda a empoderar a la audiencia y que esa audiencia tenga más información más diversa y pueda tomar mejores decisiones. Yo sí soy como una convencida que a mayor información hay más democracia, en la medida que yo le permito a esa audiencia pensar y tomar mejor la decisión. Pero pues por supuesto no es absoluta y depende de dónde tú estés, de las brechas sociales que, como yo decía, pues se acentúan también en el campo tecnológico. Pues yo creo que están en un intento yo hago algunos proyectos para Señal Colombia, por ejemplo, y están haciendo, digamos, algunos experimentos, algunos que funcionan mejores que otros, en donde hablan de una televisión convergente y tratan siempre que cada proyecto tenga una actividad y una acción en redes, que lo que hagan se vea por internet o se vea por televisión y por radio, juntando fuerzas, y creo que se logran cosas interesantes. Hay muchas cosas por desarrollar y por corregir. Yo vengo haciendo un programa que lo promocionamos así, que se hace por radio, por televisión y por web, y hace como una semana me operaron, me tocó quedarme en la casa y descubrí que para entrar al streaming había que hacer magia porque no había botón para entrar en el home, así de sencillo, pero sé que es una prioridad, por lo menos en Señal Colombia, y lo están tratando de hacer. Lo que pasa es que a veces, digamos, en los medios públicos todo requiere unos procesos que a veces se ven como son un poco más lentos de lo que deberían ser por cuestiones diferentes a los mismos medios como tal. Pero sé que sí está el interés y lo he visto y me parece que es bastante valioso y tienen respuesta a la gente. Falta un poco lo que decía Felipe ahorita, no solo que la actividad interactiva quede solo en manejo de redes, sino en nutrirse mutuamente de contenidos con la gente. Yo creo que los medios públicos pues tienen que ser inclusivos, es decir, eso está en su naturaleza, llevan 50 años tratando de ser inclusivos y de fortalecer los valores de la nación y no sé qué cosas. Los medios privados pues no. Yo pienso que hoy los medios privados pues intentan también transformarse y creo que la gran pregunta que se hacen todos es qué hacemos con las audiencias, ¿no? ¿Cómo realmente las incorporamos a los procesos de información? Porque no es tan fácil. Sí, hacer unos muros de comentarios ahí abajo, bueno, sí, pero hoy los expertos hablan de una inclusión que va a otro nivel y es difícil.
La televisión pública, y probablemente que es lo que Holman Morris defiende, es que ellos son más inclusivos en sus temas, que él ha logrado poner temas inclusivos en la agenda de los medios públicos, que es interesante para que la gente se vea ahí de nuevo reflejada. Y que tal vez los medios privados lo hacen menos porque son pues, medios comerciales que responden a otras lógicas distintas. Entonces, pues en ese sentido los medios digitales pueden tal vez incluir más a esas audiencias, incluir más temas por un lado, e incluir más a sus audiencias ayudados por plataformas que a la televisión le cuesta un poco. O sea, Caracol tiene una aplicación que se llama Parlar TV y no saben qué hacer para que la gente vea televisión al tiempo que opina por su tableta, pero esa transmedialidad es difícil, pero creo que es muy interesante y hacia allá van, hacia los videojuegos, hacia unas cosas que juntan y que atraviesan diferentes consumos desde diferentes lugares. Bueno, muy bien, yo creo que en la tarde de hoy se han abierto una serie de puertas que mañana nos van a permitir entrar en otros temas que tienen que ver con las relaciones de los medios con la cultura, con la política, con la tecnología, pues hemos estado hablando en la tarde de hoy, y sobre derechos de autor, que es un tema que por ahí ronda fantasmalmente en todas estas discusiones. Los invitamos mañana a partir de las 4 de la tarde. Esta segunda mesa, el día de mañana, va a ser en el auditorio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, aquí en el vecindario, en la calle 10ª, número 316, y estarán con nosotros Tatiana Duplat, Holman Morris y Andrés Elasmar. Les agradezco mucho la presencia, muy amables a los invitados.